Los despojadores, Relictors en inglés, originalmente llamados Garras de Fuego, Fireclaws en inglés, son un capítulo de Marines Espaciales creado para formar parte de los Astartes Praeses, supuestamente a partir de la semilla genética de los Ultramarines y los Ángeles Oscuros, fundados para proteger al Imperio de la amenaza de las legiones traidoras que atacan desde el Ojo del Terror. Los despojadores se encontraban entre los mejores defensores de la humanidad. Pero el caos es insidioso y un secreto siniestro ahora está al acecho en el corazón del capítulo. Un secreto que casi lo destruyó y ahora amenaza a su misma existencia. Orígenes. Al principio llamados Garras de Fuego, fueron fundados durante los días oscuros de la era de la apostasía, aunque los registros de los acontecimientos ocurridos durante aquel período marcado por la lucha son notoriamente ambiguos y difíciles de entender. Una transcripción del Mitos Angelica Mortis sugiere que los Garras de Fuego tal vez han sido uno de los Astartes Praeses, una fundación de 20 capítulos creados para la defensa alrededor del Ojo del Terror. La fortaleza Monasterio de los Garras estaba basada en una antigua fortaleza estelar clase Ramilies, en órbita geoestacionaria sobre el mundo de Torba Minoris, y el capítulo ha servido como parte de las defensas del Imperio contra las fuerzas del caos durante casi 5 milenios. Los Garras de Fuego aparecen en los anales de la historia imperial en muchas ocasiones, y han participado en muchas victorias gloriosas. Por mencionar algunos, están entre estos conflictos la purga del culto del Ojo Interior, el primer asedio de Cocalus y los aterrizajes en Albrecht IV. Fueron también parte de la fuerza de rescate que hizo posible la evacuación de millones de soldados del ejército de cruzada del Señor de la Guerra Hendrik durante su funesta expedición a la Rueda de Fuego, lejos del Ojo de Terror. Semilla genética. La fuente de la semilla del capítulo en gran parte está basada en la reserva genética tomada del Laboratorium Generalis que hay en Marte y, según se piensa, está compuesta por la unión de la de los Ángeles Oscuros y la de los Ultramarines. Si esto es verdad, parece que los temores de utilizar la semilla genética de los Ángeles Oscuros en algún momento de la historia se relajaron. No hay casos registrados de mutaciones inaceptables en su semilla, aunque dada su cercanía al ojo y su uso de poderes disformes, los apotecarios y bibliotecarios mantienen una estrecha vigilancia sobre la pureza de sus hermanos de batalla para descubrir cualquier signo de aberración. Se rumorea que permiten madurar a aquellos cigotos que muestran mutaciones antes de la implantación en un organismo anfitrión para que los apotecarios puedan estudiar mejor los efectos del caos sobre la carne y cómo derrotarlo. La fuente y la veracidad de estos rumores son confusas y, con toda probabilidad, son el producto de una imaginación febril. Heráldica. Visten servoarmaduras gris oscuro, con hombreras negras ribeteadas de gris oscuro. Su emblema es un cráneo blanco de perfil sobre fondo negro, y el águila pectoral o imperialis es negra o plateada, y muestran el color de su compañía en la rodillera izquierda. Acciones notables. Los despojadores, un capítulo de Marines Espaciales marcado por la controversia, protagonizaron una serie de campañas desde el milenio 33 hasta el milenio 41, que revelaron su naturaleza rebelde y su obsesión por artefactos del caos. Desde la guerra salvaje en Agaros, circa 112, milenio 33, donde fueron aniquilados completamente junto al Adeptus Mechanicus por chamanes nativos y estatuas vivientes de los 1000 hijos, hasta la batalla por el captor del pecado, circa 950, milenio 41, donde el bibliotecario de Cario y el inquisidor de Marche iniciaron la práctica herética de usar armas demoníacas contra el caos. El capítulo acumuló pérdidas devastadoras y conflictos con la autoridad imperial. Durante la Tercera Guerra por Armagedón, 998, milenio 41, y la 13ª Cruzada Negra,
999, Milenio 41. Los despojadores desafiaron sistemáticamente el mando unificado de Dante y Logan Grimnar, operando de forma independiente en misiones misteriosas como la exploración del monolito de Angron, la lucha en Vigilatum, y especialmente el asalto al archivo Diomedes en Fremas, donde masacraron a los defensores imperiales para acceder a una cámara de éxtasis sellada, cuyo contenido solo conocen los adeptos más poderosos de Terra, sellando su destino como perjuros y posibles herejes ante el Imperio. Creencias. El sistema central de creencias del capítulo gira en torno al principio de que el caos no es intrínsecamente maligno, que es simplemente un poder que puede ser vuelto contra los que lo usan para el mal. Esto se manifiesta comúnmente en el empleo por parte del capítulo de armas demoníacas capturadas, pero también se extiende a su confianza en sus bibliotecarios. Como un capítulo relativamente nuevo, los despojadores muestran una confianza juvenil que se torna en arrogancia, pues creen que ellos tienen la fuerza de voluntad y la fe para oponerse a la corrupción de Caos. Ellos desdeñan a los que no tienen el coraje para usar tales artefactos, proclamando que el poder del caos es un arma como cualquier otra, y que el mal que amenaza con sumergir a la galaxia merece el empleo de tales armas. Los bibliotecarios y los capellanes del capítulo enseñan que un guerrero que está armado con la fe puede soportar las tentaciones del caos, y su creencia es que ellos poseen esto en cantidades suficientes para hacerlo. Creen que es su deber perseguir tales artefactos y estudiarlos para poder entender mejor las maquinaciones del enemigo. Esta actitud a menudo provoca confrontaciones con otras organizaciones imperiales cuando sus objetivos están en oposición directa, pero hasta entonces el conflicto ha sido evitado. Organización. Los despojadores están conformados, a primera vista, como un capítulo codex, con 10 compañías divididas en una mezcla estándar de batalla, asalto, tácticos, devastadores y exploradores. Pero es en los grados más altos del capítulo donde muchas diferencias se hacen evidentes. El cónclave. Las filas del alto mando del capítulo son ocupadas por un grupo conocido como el cónclave, y cada decisión concerniente al despliegue del capítulo y la doctrina operacional se toma aquí. Solo permiten aquellos probados en el combate y de pureza garantizada elevarse entre las filas del capítulo para hacerse miembros del cónclave y conocer la verdadera naturaleza del capítulo. Cuando un guerrero se eleva a sus filas gradualmente, es iniciado en los más profundos misterios del capítulo, y cuando se le juzga digno de unirse al conclave, la verdad sobre las poderosas armas empuñadas por sus oficiales de alta graduación finalmente es revelada. Es a estos guerreros a quienes, después de muchos días de rezos y de suprimir de sus almas todos los pensamientos impuros, se les permite llevar las armas demoníacas del capítulo en combate. Los bibliotecarios del capítulo, de los cuales hay muchos más que en un capítulo normal, escogen meticulosamente el potencial de los iniciados, rechazando a todos excepto los más fuertes de los candidatos no solo por su físico, sino también de mente y de voluntad. En batalla el capítulo lucha con una mezcla equilibrada de fuerzas, apropiadas para la amenaza dada, y se desvía poco de las operaciones de campo estándar. Solo cuando los miembros del cónclave toman el mando se vuelven algo mucho más siniestro. Los miembros más importantes del capítulo emplean las armas del enemigo contra ellos, y las escuadras individuales llevan artefactos impíos, utilizando el poder de caos contra sus propios siervos. Despliegue. Cuando se desplegaban en misiones de búsqueda, como en la jungla ecuatorial de Armagedón, grupos de 5 escuadras, 3 de ellas encargadas de realizar patrullas de vigilancia, limpiaban 1 kilómetro cuadrado de terreno para colocar un anillo acero, gracias a las lanzaderas de transporte que hacían de escudo. En estas bases,
implantaban una construcción prefabricada que hacía de base de operaciones y centro de operaciones móvil, en la que estaban dispuestos unos cuantos apotecarios y tecnomarines para curar a los heridos así como para reparar el material deteriorado. También se encontraban los siervos del capítulo y ocasionales servidores mecánicos que hacían interminables viajes. Cada base estaría distanciada a 1 semana o 2 de viaje. Una vez la búsqueda de ese área se hubiera completado, irían en busca de otro claro en el que este proceso empezaría de nuevo. Así una y otra vez hasta alcanzar su objetivo. Además, un escuadrón de cañoneras Storm Talons, de colores gris y negro, surcaban los claros, enviados desde la fortaleza celestial para dar apoyo aéreo a las tropas de tierra. Normalmente, en días sucesivos a una misión, el capitán reuniría a sus escuadras para formar brevemente. Simplemente les recordaría su misión y haría que el capellán realizase una bendición sobre ellos antes de partir. En ocasiones extendería su discurso para introducir novedades importantes para el capítulo. Doctrina de combate. Los despojadores siguen el Codex Astartes, por lo que la organización que siguen es la estipulada en sus sagradas páginas, pero se ha notado que se han apartado de la doctrina aprobada en un número importante de otras áreas. La diferencia principal entre la doctrina de combate del capítulo y la de cualquier otro está en su empleo de armas capturadas enemigas. Muchos capítulos gustan de tomar trofeos del enemigo, algunos muy macabros, como las cabezas que recogen los cráneos plateados, sucesores de los ultramarines. Pero los despojadores han dado un paso más allá al capturar, someter y utilizar armas tomadas de las fuerzas del caos. A pesar de las consecuencias evidentes de la sanción inquisitorial, ellos, como se cree y se sabe, continúan con esta práctica. Otro rasgo notable de la organización del capítulo es la inclusión de más bibliotecarios de lo habitual, un rasgo que algunos observadores han atribuido a la proximidad de los despojadores al ojo del terror. Hasta el momento la Inquisición no ha actuado sobre esta información, aunque con la conducta reciente del capítulo sobre Armagedón, esto indudablemente ha provocado que las investigaciones vayan más lejos. En términos de táctica en el campo de batalla, muchos comandantes imperiales que han luchado junto al capítulo han expresado preocupaciones sobre su comportamiento. Esto se ha notado en muchas ocasiones en las que los despojadores solo emprendieron un curso específico de acción, si esto coincidía con algunos criterios que solo ellos conocen, y a menudo solo lucharán junto a otras fuerzas imperiales si conviene a sus propios planes. El caso más evidente fueron las acciones del capítulo en Armagedón, donde contestarían la llamada general de defender el planeta del Waj, Orco, pero ignorarían todas las instrucciones específicas así como las peticiones, a pesar de que éstas provenían del mismísimo comandante Dante de los Ángeles Sangrientos en persona. Reliquias. Maldición de Kandau. El planeta Kandau, ahora una árida roca desprovista de vida, fue en su momento un productivo mundo agrícola no lejos de la brecha Jericó, cuando un siervo agrícola desenterró con su arado un ataúd de estasis que contenía un alijo de arqueotecnología. El gobernador planetario puso a toda la población a trabajar en busca de más reliquias. La noticia del hallazgo se extendió y los herejes asaltaron el planeta para apoderarse de sus tesoros, causando la muerte de gran parte de la población. Cuando los despojadores expulsaron a los herejes, reclamaron las últimas reliquias de Kandau en memoria de su gente. Unas armas que habían arrasado todo un orbe sin disparar un solo tiro. La mayoría permanece en la armería del capítulo, pero la primera arma que se extrajo del antiguo ataúd, una extraña arma de proyectiles, fue otorgada a los vigías de la muerte.